Las obras del cristiano, desde la encarnación de Jesús, tienen una importancia definitiva, porque dice Jesús en la carta a los Hebreos: «He aquí que me has dado un cuerpo para hacer, oh Dios, tu voluntad». Lo fáctico, el obrar, inclusive está casi también en el orden del trabajo. Cuando uno actúa, cuando uno hace lo que tiene que hacer en el lugar que lo tiene que hacer, porque le toca o por gracia de Estado o por lo que fuere, estamos trabajando también. No es un trabajo para el sustento, pero es un trabajo también. Por eso dice Jesús: mi Padre siempre trabaja y yo siempre trabajo. No es que el Padre trabaja porque necesita algo, sino porque actúa. El actuar, cuando nosotros actuamos según nuestro propio ser, cuando nosotros actuamos en Dios, cuando nosotros actuamos nuestra fe, estamos de una manera también trabajando en el sentido primordial del trabajo, que es ayudar en la transformación del mundo, que es un derivado de la creación. Y entonces Jesús nos dice que las acciones son importantes. Entonces le dice a los apóstoles y a todos, especialmente a los bautizados, obviamente, ¿no? Vos estis luz mundi, ustedes son la luz del mundo. A través de la luz nosotros podemos ver las cosas en su realidad, con el grado de luz que haya, pero hay colores, hay contornos, hay fisonomías, se iluminan las realidades, se puede tomar distancia y perspectiva de los acontecimientos, y la luz es necesaria para movernos. Las personas que no ven tienen que recurrir a los otros sentidos para suplir a este de la luz. Entonces también analógicamente en la vida espiritual necesitamos luz, que es la fe, para que nosotros nos podamos mover en el mundo. Por otro lado, vos estis sal terre, ustedes son la sal de la tierra. La sal originalmente quiere decir dar sabor. Nosotros tenemos que dar sabor. Dar sabor, empujando la comparación, quiere decir dar sentido a la realidad. El mundo, con sus sufrimientos, con sus privaciones, con sus limitaciones, descontamos que también con su alegría, a la gente le gusta vivir. A pesar de que a veces es difícil vivir, la gente se aferra a la vida. Pues ese mundo tiene que tener un sabor, tiene que tener un sentido. Inclusive, si nos refugiamos un poquito en el castellano que se habla en España, saleroso es el que es divertido. El Santo Padre Francisco siempre le recordaba a los sacerdotes de la Iglesia San Luigi dei Francesi en Italia esta semana, les recordaba la necesidad de tener buen humor. Es muy importante para la transmisión de la fe el buen humor, el sentido del buen humor, ¿no es cierto? Entonces, el cristiano tiene que tener esa cualidad, tiene que ser luz, tiene que también tener este sentido de sal, en el sentido de descubrir el porqué de las cosas en nuestra vida de fe, y también tiene que tener el sentido del humor para expresar la alegría, como dice el Salmo, de la salvación. Y por último, dice que son como una ciudad civitas supramontem posita, como una ciudad puesta sobre una montaña, porque el cristiano está siempre en el tapete, digamos, está mostrándose. Entonces es necesario que nuestra conducta refleje, exprese la fe que tenemos y que profesamos. Por eso esto nos ayuda, y con esto terminamos, a entenderlo, la carta que estamos leyendo de Pablo. Pablo les está escribiendo a los Corintios, como decíamos ayer, por 2 semanas la estamos leyendo, y parecería que Pablo había prometido una visita a causa de la primera carta, que había dificultades, y no fue al final. Entonces un grupito, porque se ve que seguía las divisiones, unos eran de uno, otros eran de otro, dice: y Pablo es un veleta, nos dijo que venía y después no venía. Y entonces Pablo aquí también ya se defiende, dice: no, dice, ustedes tienen que buscar el sí que es Cristo. Cristo es el sí del Padre, como el Padre siempre sí. Dios no tiene doblez, no dice una cosa, dice, pero ustedes tienen que entender, porque yo soy un pastor, yo soy un padre, y no quería que adueñarme de la fe de ustedes, dice en definitiva, enseñorearme de la fe de ustedes. Cuando veían que tenía problema, el primer movimiento dice voy, pero después dice no, si voy van a terminar apoyando la fe en mí, cuando tienen que apoyar la fe en Dios. Y por eso Pablo no va,
Y esto es lo que les explica en la sección que vemos hoy. Vamos a pedir al Señor en nuestra vida. No es que tenemos que dar explicaciones a la gente, pero nuestra vida está como una ciudad puesta a lo alto de la montaña y por lo tanto tenemos que ser consecuentes y coherentes en el Evangelio en cada uno de los estados. Por supuesto que esto está dicho principalmente para el que tiene apostolado, pero está dicho para todos los bautizados, hasta para una persona que vive bastante sola durante la semana. Esa persona también, cuando la ven, cuando habla con alguien, tiene que ser luz, tiene que ser sal y tiene que ser una ciudad que está puesta sobre un monte, porque de hecho así a veces nos ponen, así nos juzgan. Vos que vas a la iglesia, vos que estás tanto en esto, en lo otro, porque estamos expuestos. Pero no tenemos que vivir la fe para justificarnos que estamos expuestos, sino que tenemos que vivir la fe porque es lo principal, es la roca de nuestra vida. Nos ponemos en la presencia del Señor en esta Eucaristía, pidiéndole humildemente entender esta su palabra, recibirla en nuestro corazón y le presentamos nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.